8 meses de embarazo y mis padres, que generalmente actuaban como si fuera invisible, de repente me invitaron a casa para cenar. Sí, claro. Luego, ¡bam! De la nada, un incendio destrozó el lugar. Miré horrorizada cómo mamá y papá me empujaban a un lado para sacar a mi hermana Ana, que tenía leucemia, del infierno. Estaba asfixiándome con el humo, convencida de que iba a morir de una manera horrible, cuando mi esposo, Luis, irrumpió entre las llamas como si fuera un maldito héroe. Me sacó, ignorando las quemaduras que se hizo en el proceso, solo mirándome con esa expresión preocupada. «Estás embarazada. ¿Y si algo le pasa al bebé?», dijo, con todo su rostro marcado por la preocupación. Por un momento, en realidad pensé que finalmente había encontrado a alguien que realmente se preocupaba por mí. Luego vi los mensajes, esos mensajes entre él y mi hermana Ana. «Solo aguanta. Una vez que ella tenga el bebé y obtengamos la sangre del cordón, estarás bien». La sangre se me heló en las venas. Sin pensarlo 2 veces, saqué mi teléfono y llamé a la clínica. «Hola. Necesito agendar un aborto». Acababa de recibir el comprobante de la cita cuando me encontré con Luis, prácticamente cargando a Ana para llevarla a la consulta médica. Luis se detuvo en seco al verme. «Cariño, ¿qué haces aquí?». Pensé que no tenía cita prenatal hoy. Sonaba nervioso, con los ojos fijos en mi panza. Antes pensaba que eso era él siendo cariñoso, protector. Ahora sabía que solo me veía como una incubadora ambulante, un sistema de soporte vital para Ana, solo un chequeo de rutina. Luis frunció el ceño. «¿Qué pasa? ¿Qué dijo el doctor? ¿Cómo está el bebé? ¿Ya te dieron los resultados?». Se acercó, tratando de tocar mi panza, todo con una falsa preocupación. Ana me lanzó una mirada tan fría que podría cortar la leche. «Ni siquiera sabes tener un hijo, ¿verdad? No sé qué utilidad tienes. Si algo le pasa al bebé por tu culpa, lo sabrás». Saqué la foto de la ecografía que me acaban de hacer y se la entregué a Luis. «Todo está bien. El bebé está sano». Luis dejó escapar un suspiro. «Gracias a Dios». «Bien, deberías irte a casa a descansar. Ana tiene un montón de pruebas que hacerse. Yo me quedo aquí para asegurarme de que se las haga. Luego voy a casa más tarde». Siguió con la otra mano pegada al lado de Ana, sin soltarla. Siempre pensé que Luis era tan atento con Ana, que la veía como una hermana enferma. Nunca imaginé que él fuera la persona que estaría haciendo todo esto. Vi a Luis y Ana alejarse, y me seguí, con una sensación nueva quemándome en las entrañas. Desaparecieron en la oficina del doctor Castillo, el jefe de hematología, quien también era mi padre. «La condición de Ana está empeorando. Necesitamos hacer algo rápido», dijo Luis apretándole la mano. «Solo aguanta 1 o 2 meses. Obtendremos la sangre cuando nazca el bebé». «Papá», dijo con rostro de piedra, «no podemos esperar 1 mes. Necesitamos considerar un trasplante de médula ósea. Entonces, saquemos al bebé ahora. Han pasado 8 meses. «Ya está hecho», dijo una voz demasiado familiar. Di un paso hacia adelante y vi a mi madre, una doctora especialista en ginecología. Sentí como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Así que todos estaban metidos en esto. Mi propia familia y mi esposo querían usar a mi bebé para salvar a Ana. Ese bebé ni siquiera ha llegado a los 9 meses. «Tendrá problemas cuando lo entreguemos», dijo Luis sacándome de mis pensamientos. El rostro de mamá se arrugó, con las cejas fruncidas. «Lo más importante ahora es la salud de Ana. Nada más importa». Ana se acurrucó al lado de Luis. «Luis, si sigues preocupándote más por el bebé, ¿realmente te importo?». Luis inmediatamente la abrazó. «No digas tonterías. Me casé con ella solo para obtener la sangre del cordón y salvar tu vida. Después de que dé a luz, me será inútil». Las lágrimas recorrían mi rostro mientras apretaba la pastilla de aborto en mi mano. Miré hacia arriba y me tragué la pastilla. Tomé el comprobante de la cita y me fui a casa. Abrí el acuerdo de divorcio, lo firmé y lo metí en la caja fuerte. Mientras estaba empacando mis cosas, la puerta principal se abrió de golpe, haciendo que saltara. Luis entró furioso y me agarró del brazo. «Cariño, el doctor vio tu último informe y las cosas no van bien. Necesito llevarte al hospital ahora». Traté de zafarme, pero el agarre de Luis era como un tornillo. Mi muñeca ya estaba roja. «No voy. El doctor me dijo que todo estaba bien hoy». «¿Y por qué el hospital te llamó a ti en vez de a mí?». Los ojos de Luis estaban inyectados en sangre, con un toque de desesperación. «El hospital me llamó a mí, y fue tu madre quien lo hizo. Deberías confiar en ella si no confías en mí, ¿verdad?». Justo en ese momento, mamá y papá entraron. Mamá, con el rostro marcado por la ira, dijo en tono firme: «Es tu culpa por no haber sido más cuidadosa.
Ahora estás poniendo al bebé en riesgo. Vas a ir al hospital con nosotros. Papá intervino. Tu madre es ginecóloga, por el amor de Dios. ¿No confías en tu propia madre? Agarré la manija de la puerta, clavando los talones en el suelo. No voy. Es tarde y me siento bien. No hay emergencia. Mamá me miró fulminante y comenzó a forzar mis dedos. Vas porque yo lo digo. Soy tu madre. ¿Crees que te haría daño? Fui entregada a mis abuelos para que me criaran en el campo, y mi vida empezó cuando me arrastraron de vuelta a la ciudad para vivir con ellos. Cuando mis abuelos murieron, siempre quise preguntarles por qué no les importaba. Al fin y al cabo, yo era su hija. Mamá logró torcerme los dedos. Solo vete y ahórranos todos los problemas. ¿Y si esperas demasiado? Nunca te lo perdonaré si eso pasa, siseó mamá. Mi mejilla se sonrojó y solté una risa amarga. Así que ya se les cayeron las máscaras. Mamá ni siquiera pestañeó. No sé de qué hablas. Tu cuerpo no puede soportar el embarazo. Qué suerte tienes que Ana necesite la sangre del cordón. Supe que mis padres me forzarían en su retorcido plan. Al ver que no cedería, papá intervino y me abofeteó. Demonio, ella es tu hermana. Sacrificar a un hijo salvará a tu hermana. Tendrás más. Fue Luis quien rompió y me agarró del cuello. Ana se desmayó esta tarde y necesita tu sangre para salvarse. Te haré ir, Luis. Ese es tu hijo en mi vientre. Vas a hacerlo para salvarte. Ni siquiera mereces a mis hijos. Los ojos de Luis estaban fríos como el norte. No le hables. Ella puede entrar en parto en cualquier momento. Vamos a llevarla al hospital. Luis agarró un poco de cuerda y con la ayuda de mis padres, me ataron las manos. Vamos a llevarla ahora o lo pagarás. Lo pagarás. Mi madre me empujó hacia la puerta. Arrastré las piernas y me negué a moverme. Luis me dio una patada en las piernas. Ana necesita tu sangre y si algo le pasa, te voy a acabar. Luis me golpeó con toda su fuerza y caí al suelo. Apenas podía respirar y el bebé empezó a patear. Golpéala, pero no toques al bebé. Mi madre miró a Luis. Mi papá y Luis me levantaron del suelo y me arrastraron hacia el coche. La puerta del ascensor se abrió y el policía, Oficial Pérez, salió. Vivía al lado y siempre me ayudaba en el edificio. Ayuda, susurré. Mi boca fue inmediatamente cubierta. Ella no se siente bien. La llevaré al hospital. El oficial Pérez se mostró suspicaz. Luis estaba en la parte de atrás tirando de mis manos mientras mi madre sacaba su placa de hospital. Tenemos que irnos ahora. Nos vemos luego. Me arrastraron al ascensor mientras miraba al oficial Pérez. Las puertas se cerraron y la desesperación me invadió. Casi le dijiste al policía, ¿verdad? Sabes que estamos salvando a tu hermana. Sabes que esa es la hermana que tanto amas. Siseó mamá mientras me retorcía los brazos. El dolor me hizo soltar lágrimas. El teléfono de papá comenzó a sonar. Doctor, Pérez, tu hija Ana tiene fiebre y está empezando. Necesitas regresar al hospital inmediatamente. Colgó el teléfono, mirando mi panza con una expresión sombría. Necesitamos operar de inmediato. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, me arrastraron afuera. Detente. Escuchamos una voz llamar. Era el oficial Pérez. Mi esperanza volvió. Dejaste tus identificaciones. Me entregó mi tarjeta a mamá. Gracias, oficial Pérez. Mi madre respondió. Traté de romper las ataduras, pero Luis volvió a cubrir mi boca. Nos vamos ahora. Llegamos tarde. Me arrastraron hacia el coche. Mi madre me torció el brazo para causarme aún más dolor. Si te saliste de línea, te haré pagar. Luis aceleró, saltándose 3 semáforos en rojo para llegar al hospital. Me llevaron rápidamente a la sala de cirugía, mirando la habitación fría. Quería irme. Quería correr. Pero me inyectaron medicina y comencé a sentirme ligera. Vamos a sacar al bebé. No hay nada malo con él. Estás salvando a tu hermana. Me levantaron y me tiraron sobre la mesa de operaciones. Esto es ilegal. ¿Sabes eso? Mi madre simplemente me fulminó con la mirada. No hay nada malo en hacerle una operación a tu hija. Al fin y al cabo, eres mía. Mi papá puso los ojos en blanco. Te dimos todo lo que tienes para salvar a tu hermana. ¿Qué importa la ley? Luis ató mis manos a la mesa tan fuerte que sentí cómo las cuerdas me cortaban. Luis, necesitas firmar los papeles o no podemos proceder. Luis firmó los papeles y se los entregó a mamá. Miré a los que deberían ser mi familia y me invadió el pánico. Luis, ¿por qué no te vas? Esto va a ponerse feo en un minuto, dijo mamá. Luis negó con la cabeza. Necesito ver cómo lo hacen, ver cómo toman la sangre del cordón. Solo entonces estaré en paz. Sus palabras eran como dagas, apuñalándome y retorciéndose. Para él y mis padres, yo no era más que la sangre en mi vientre, porque todo esto era ilegal. No había anestesia.
Mi madre cortó mi estómago y todo el dolor que estaba sintiendo era real. Podía sentir mi piel arrancada. La habitación se llenó con mis gritos y nadie se preocupaba. Todos me ignoraron y nunca mostraron compasión. «Vas a pagar», susurré. Luis estaba a punto de lanzarse contra mí cuando mamá gritó: «¡Ya tengo al bebé!». La alegría se transformó rápidamente en horror. El bebé, el bebé. ¡El bebé no está respirando! Las palabras de mi madre resonaron en la habitación como un eco macabro, rebotando en las paredes frías y estériles de aquella sala de operaciones improvisada. El tiempo pareció detenerse mientras observaba, a través de la bruma del dolor insoportable, cómo el pequeño cuerpo de mi hijo yacía inmóvil en las manos temblorosas de la mujer que alguna vez llamé madre. «¡Haz algo!», gritó Luis, su voz quebrándose en una nota de pánico que nunca antes había escuchado en él. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi verdadero miedo en sus ojos. Esos mismos ojos que tantas veces me habían mentido con falso amor. «¡No puede morir! ¡La sangre del cordón!». «¡Cállate!», interrumpió mi padre con brusquedad, mientras un equipo médico irrumpía en la sala. Sus rostros eran desconocidos para mí. Claramente eran los únicos en quienes mis padres podían confiar para este procedimiento ilegal, cómplices silenciosos de esta atrocidad. El dolor que atravesaba mi cuerpo era indescriptible, una mezcla de agonía física por la cesárea sin anestesia y un tormento emocional que me desgarraba el alma. Las cuerdas que me ataban a la mesa quirúrgica se clavaban en mi carne, dejando marcas que, estaba segura, nunca desaparecerían, al igual que las cicatrices invisibles que esta traición había grabado en mi corazón. «Tiene pulso», anunció uno de los médicos después de lo que pareció una eternidad de maniobras desesperadas sobre el cuerpo diminuto de mi bebé. «Débil, pero está ahí. Necesita ser trasladado a la UCI neonatal inmediatamente». Vi cómo se llevaban a mi hijo, tan pequeño y vulnerable, mientras la habitación comenzaba a dar vueltas a mi alrededor. La pérdida de sangre y el trauma estaban pasando factura, pero me aferré a la conciencia con una determinación feroz. No podía permitirme el lujo de desmayarme, no cuando mi bebé me necesitaba más que nunca. «¡Hay que cerrarla!», ordenó mi madre, su voz clínica y distante, como si estuviera operando a un cadáver y no a su propia hija. «Y asegúrense de que no pueda moverse en las próximas horas. No podemos arriesgarnos a que haga algo estúpido». Mientras cosían mi vientre, las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas, mezclándose con el sudor frío que cubría mi rostro. No eran lágrimas de dolor físico, aunque este era casi insoportable. Eran lágrimas de una rabia tan profunda y visceral que amenazaba con consumirme por completo. Un fuego helado que se extendía por mis venas, reemplazando la sangre que había perdido. En ese momento, mientras observaba los movimientos mecánicos de las manos que cerraban la herida que ellos mismos habían infligido, hice una promesa silenciosa. Esto no quedaría así. Cada puntada en mi vientre era un recordatorio. Cada tirón del hilo quirúrgico alimentaba mi resolución. Las siguientes horas se convirtieron en un borrón de dolor y sedantes, un limbo entre la conciencia y la oscuridad, donde los rostros de mis traidores se mezclaban con las sombras que bailaban en las paredes del hospital. Me mantuvieron atada a la cama, supuestamente por mi propia seguridad, aunque sabía que era para asegurarse de que no pudiera interferir con sus planes. Luis aparecía ocasionalmente, siempre con esa mirada de preocupación falsa que ahora me revolvía el estómago. Cada vez que lo veía entrar a la habitación, sentía una mezcla de asco y pena. ¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo no vi la verdad que se escondía detrás de sus ojos mentirosos? «El bebé está estable», me informó en una de sus visitas, su voz tensa y controlada, como si estuviera dando un informe de negocios y no hablando del hijo que casi mata, pero necesitará estar en observación por varios días. Los médicos dicen que podría tener complicaciones por el parto prematuro. Mantuve mi rostro impasible, aunque por dentro mi corazón se retorcía de dolor y rabia. Cada palabra que salía de su boca era como un cuchillo que se retorcía en mi pecho, pero me negué a darle la satisfacción de ver mi sufrimiento. «¿Y Ana?», pregunté, mi voz ronca pero firme, cada sílaba cargada de un veneno que no me molesté en ocultar. «¿Ya tiene lo que quería?». Luis tuvo la decencia de parecer incómodo, pasándose una mano por el cabello con ese gesto nervioso que antes me había parecido entrañable y ahora solo me provocaba repulsión. «El procedimiento fue exitoso. Están procesando la sangre del cordón umbilical ahora». «¡Felicidades!», respondí con una sonrisa amarga que no llegó a mis ojos. «Tu plan funcionó perfectamente. Debes estar muy orgulloso de ti mismo». «¿No lo entiendes?», comenzó él, su voz adquiriendo ese tono condescendiente que siempre usaba cuando quería manipularme. «Ana es tu verdadero amor», lo interrumpí, cada palabra goteando sarcasmo. «Lo sé, lo he sabido desde hace tiempo. Solo fui demasiado estúpida para aceptarlo, o quizás simplemente no quería ver la verdad que estaba frente a mis ojos».
El silencio que siguió fue ensordecedor, pesado con todas las mentiras y traiciones que flotaban entre nosotros como un veneno invisible. Luis abrió la boca para decir algo más, probablemente otra mentira bien ensayada, pero en ese momento la puerta se abrió y entró una enfermera que no había visto antes. Era joven, quizás unos años menor que yo, con un rostro que mostraba una mezcla de compasión y determinación que me llamó la atención inmediatamente. Había algo en sus ojos, una chispa de reconocimiento, comprensión. Necesito revisar sus signos vitales, anunció con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. En privado, por favor. Luis pareció querer protestar, su rostro contorsionándose en esa expresión de control que tan bien conocía, pero algo en la mirada de la enfermera lo hizo pensárselo mejor. Cuando finalmente salió de la habitación, ella se acercó a mi cama y comenzó a revisar los monitores, pero sus movimientos eran diferentes, más deliberados, como si estuviera ejecutando una coreografía cuidadosamente planeada. Mi nombre es Carmen, susurró mientras pretendía ajustar algo en mi suero. Su voz apenas audible pero cargada de urgencia. Y sé lo que realmente pasó aquí. No está sola en esto, aunque ahora se sienta así. Sentí que mi corazón se aceleraba, el monitor cardíaco traicionando mi agitación. Mi bebé está en buenas manos, está en mi atmosphere, me aseguró, sus ojos encontrándose con los míos con una intensidad que me hizo contener el aliento. Me aseguré personalmente de que lo atendiera el mejor personal de la UCI neonatal. Gente que no está involucrada con su familia, pero necesita ser fuerte ahora, más fuerte de lo que jamás ha sido. ¿Por qué me ayuda?, pregunté, la desconfianza arraigada después de tanta traición, haciendo que mi voz temblara ligeramente. ¿Qué gana usted con esto? Carmen se detuvo un momento, sus ojos oscureciéndose con una emoción que no pude identificar completamente, pero que parecía una mezcla de dolor y determinación. Porque hace 2 años fui testigo de algo similar en este mismo hospital. Una madre joven, una familia poderosa, decisiones tomadas sin consentimiento, y me quedé callada. He vivido con esa culpa desde entonces. No volveré a cometer ese error. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Cuántas más? ¿Cuántas otras mujeres habían sufrido en silencio en estas mismas paredes? Antes de que pudiera responder, Carmen sacó discretamente un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo deslizó bajo mi almohada con un movimiento tan fluido que apenas pude verlo. «Es una grabadora», susurró, sus dedos rozando mi mano en lo que podría haber parecido un gesto casual de consuelo. He estado documentando todo desde que la trajeron, cada conversación, cada procedimiento ilegal, y hay más, mucho más que necesitas saber. En ese momento, escuchamos pasos acercándose por el pasillo. Carmen rápidamente volvió a su papel de enfermera eficiente, anotando algo en mi historial médico con movimientos precisos y profesionales. Todo parece estar en orden, dijo en voz alta mientras mi madre entraba en la habitación, su bata blanca inmaculada contrastando con la oscuridad de sus acciones. Necesita descansar. Mi madre asintió distraídamente, sus ojos fijos en los monitores, estudiando los números y gráficos como si fueran más importantes que su propia hija que yacía herida frente a ella. Ni siquiera me miró cuando Carmen salió de la habitación, sus tacones haciendo eco en el suelo de linóleo. Esa noche, mientras yacía en la oscuridad de mi habitación de hospital, escuché las grabaciones usando el pequeño auricular que Carmen había dejado junto con el dispositivo. Las voces de mi familia, de Luis, de los médicos cómplices, se entrelazaban en una sinfonía macabra de conspiración y traición que iba mucho más allá de mi caso. Había otros pacientes, otras familias, otros bebés, un patrón oscuro de manipulación y abuso de poder que se extendía como una telaraña tóxica por todo el hospital. Cada nueva revelación era como un golpe en mi ya maltrechado corazón, pero también alimentaba algo nuevo que crecía en mi interior. Ya no era solo rabia o dolor. Era una determinación fría y calculada, un propósito que comenzaba a tomar forma en mi mente como un plan cristalino. Las lágrimas que corrían silenciosamente por mis mejillas ya no eran de tristeza o desesperación, sino de una resolución inquebrantable. Mi bebé luchaba por su vida en la UCI. Cada respiración una batalla contra las consecuencias de la crueldad de quienes deberían haberlo protegido. Y yo lucharía con él, por mí, y por todas las otras víctimas silenciosas de este sistema corrupto. Te prometo, susurré en la oscuridad, una mano sobre mi vientre cosido, sintiendo cada puntada como un recordatorio de mi propósito. Que pagarán por esto, todos ellos, cada uno de los que te hizo daño, cada uno de los que permitió que esto sucediera. No descansaré hasta que se haga justicia. Y mientras las horas de la noche se arrastraban lentamente, comencé a planear. Cada sonido del hospital, cada paso en el pasillo, cada bit de información en las grabaciones de Carmen,
Todo se convertía en una pieza del rompecabezas que estaba armando en mi mente. La venganza, descubrí, es un plato que se sirve mejor con paciencia. Y yo tenía toda la paciencia del mundo. No era solo mi hijo quien necesitaba justicia. Era cada madre que había sido traicionada, cada bebé que había sido utilizado, cada familia que había sido destruida por la avaricia y el poder. Y yo me aseguraría de que esa justicia llegara, sin importar el costo. El amanecer me encontró despierta, mis ojos secos de tanto llorar, pero mi mente más clara que nunca. El dolor en mi cuerpo era constante, un recordatorio de la traición que había sufrido, pero también era un combustible para mi determinación. Mientras observaba los primeros rayos del sol filtrarse por la ventana, supe que este no era el final de mi historia. Era solo el comienzo, y esta vez yo escribiría el final. Los siguientes días fueron un torbellino de visitas médicas y encuentros tensos. Mi familia mantenía una guardia constante, turnándose para vigilarme como si fuera una prisionera en lugar de una paciente. Pero tenían un punto débil en su plan perfecto: Carmen. Cada noche, cuando el hospital se sumía en ese silencio peculiar que solo existe en los pasillos médicos después de la medianoche, Carmen aparecía con noticias sobre mi bebé y más pruebas de la conspiración que se tejía a nuestro alrededor. Tu hijo es un luchador, me susurró una noche, mientras pretendía revisar mis signos vitales. Está respondiendo bien al tratamiento, pero hay algo más que debes saber. Se inclinó más cerca, ajustando mis almohadas como excusa para hablar sin ser detectada por las cámaras de seguridad. Hay alguien que quiere ayudarte. Un abogado. Ha estado investigando a tu familia y el hospital durante meses. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un abogado? ¿Por qué? Porque no eres la primera, respondió, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de tristeza y determinación. Y si no hacemos algo, tampoco serás la última. Esa misma noche, mientras todos creían que dormía, conocí a Javier Montero. No era lo que esperaba de un abogado que se enfrentaba a una de las familias más poderosas de la ciudad. Era joven, quizás unos años mayor que yo, con ojos intensos que parecían ver directamente a través de las mentiras que me rodeaban. He estado siguiendo el rastro de dinero y muerte que tu familia ha dejado durante años, explicó en voz baja, sentado en la silla junto a mi cama, pero nunca había tenido suficientes pruebas. Hasta ahora. Sacó una tablet y me mostró documentos, fotos, registros médicos, una red intrincada de corrupción y manipulación que se extendía mucho más allá de mi caso. Vi rostros de otras mujeres, otras madres, otros bebés. ¿Por qué?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Por qué hacer algo tan horrible? Poder, respondió simplemente. Dinero. Tu padre y su equipo han estado realizando experimentos no autorizados con células madre durante años. Usan la influencia del hospital para identificar casos potenciales, madres vulnerables, familias desesperadas, y tu hermana Ana no es la primera receptora milagrosa de estos tratamientos. Mientras hablaba, noté algo en su mirada, una intensidad que iba más allá del deber profesional. Esto es personal para ti, ¿verdad? Javier se quedó en silencio por un momento, sus manos apretando el maletín que llevaba hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Mi hermana, dijo finalmente, hace 3 años. Estaba embarazada y enferma. Tus padres le prometieron un tratamiento revolucionario. Perdió al bebé y la vida en esta misma sala. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en un estanque, creando ondas de comprensión y dolor compartido. De repente, su presencia aquí, su determinación, todo tenía un nuevo significado. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Tu testimonio, las grabaciones de Carmen, y sobre todo tu coraje. No será fácil. Tu familia tiene conexiones poderosas y Luis ya no significa nada para mí. Interrumpí, sorprendida por la verdad en mis palabras. Solo me importa mi hijo. Javier asintió, y por un momento vi algo más en sus ojos, algo que hizo que mi corazón latiera de una manera que creía haber olvidado. Tu hijo está estable, dijo suavemente. Carmen se ha asegurado de que reciba la mejor atención, lejos de las manipulaciones de tu familia. Pero necesitamos actuar rápido. Una vez que estés lo suficientemente fuerte para ser dada de alta, intentarán controlarte de nuevo. No lo permitiré, respondí, la determinación en mi voz sorprendiéndome incluso a mí misma. No estarás sola, prometió. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí que podía confiar en alguien. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia y actuación. Seguí el consejo de Javier y Carmen, fingiendo debilidad y sumisión mientras recopilábamos más pruebas. Cada visita de Luis, cada comentario condescendiente de mi madre, cada mirada de falsa preocupación de mi padre, todo quedaba registrado. Una tarde, mientras pretendía dormir, escuché una conversación entre Luis y Ana en el pasillo. ¿Cómo está el bebé?, preguntó Ana, su voz más fuerte ahora que el tratamiento estaba funcionando.
Mejor, respondió Luis. Los médicos dicen que podrá ser dado de alta pronto. ¿Y ella? Tranquila. Demasiado tranquila, si me preguntas. No importa, dijo Ana. Y pude imaginar su sonrisa satisfecha. Pronto esto será solo un mal recuerdo. El bebé irá a un buen hogar. Y ella, bueno, siempre podemos asegurarnos de que no cause problemas. Mi sangre se heló en mis venas. ¿Planeaban quitarme a mi hijo? Esperé hasta que se fueron y presioné el botón que Javier me había dado para emergencias. Llegó en menos de una hora, disfrazado de personal de mantenimiento. Cuando le conté lo que había escuchado, su rostro se oscureció. Lo sospechaba, dijo, pasándose una mano por el cabello con frustración. Han estado moviendo hilos, preparando documentos. Planean declararte mentalmente inestable. No pueden hacerlo, protesté, el pánico amenazando con ahogarme. Pueden intentarlo, respondió, y luego hizo algo inesperado. Tomó mi mano entre las suyas. Pero no lo permitiremos. Tengo un plan, pero necesito que confíes en mí completamente. ¿Puedes hacer eso? Miré nuestras manos entrelazadas, sintiendo un calor que creía haber perdido para siempre. Sí, respondí, y por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Bien, dijo, apretando mi mano antes de soltarla, porque lo que viene no será fácil. Necesitaremos cada gramo de tu fuerza y coraje. Mientras lo veía salir de la habitación, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. El dolor y la traición seguían ahí, pero ya no me consumían. En su lugar, había una determinación feroz y algo más, algo que no me atrevía a nombrar todavía. Esa noche, mientras escuchaba los sonidos del hospital, pensé en mi hijo, en Javier, en Carmen, en todas las piezas que se estaban moviendo en este juego mortal. La partida había comenzado, y esta vez, yo no sería solo una pieza más en el tablero. Era hora de que la verdadera batalla comenzara. El plan de Javier era tan audaz como peligroso. Mientras me explicaba los detalles en susurros durante nuestros encuentros nocturnos, podía ver el fuego en sus ojos, la misma determinación que ardía en mi interior. Tu familia espera que estés débil, asustada, explicó una noche, inclinándose cerca de mi cama. Esa es nuestra ventaja. Mientras piensan que te tienen controlada, estamos construyendo nuestro caso. Carmen había sido invaluable, documentando meticulosamente cada procedimiento, cada conversación, cada movimiento sospechoso en el hospital. Pero fue una noche, mientras revisaba los archivos que había recopilado, que encontramos algo que cambiaría todo. «Mira esto», susurró Carmen, deslizando un expediente médico en mis manos temblorosas. Es el historial completo de Ana. Hay algo que no cuadra. Mientras leía los documentos, sentí que mi mundo se tambaleaba nuevamente. Ana no estaba realmente enferma, al menos no de la manera que todos creían. Su leucemia había sido un diagnóstico fabricado, parte de un elaborado plan para justificar los experimentos con células madre. Tu padre ha estado falsificando sus resultados durante años, explicó Javier, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y triunfo. Utilizan el diagnóstico de Ana como cortina de humo para sus experimentos ilegales. Tu bebé no era solo para salvarla, era parte de algo mucho más grande. La revelación me golpeó como una bofetada. Toda mi vida había sido una mentira. Cada momento de culpa por no ser una mejor hermana, cada sacrificio que había hecho, todo había sido parte de su manipulación. ¿Ana lo sabe?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No estamos seguros, respondió Javier, pasándose una mano por el cabello con frustración. Pero lo que sí sabemos es que Luis está completamente involucrado. Ha estado ayudando a tu padre a lavar el dinero de estos experimentos durante años. En ese momento, un ruido en el pasillo nos alertó. Carmen rápidamente ocultó los documentos mientras Javier se escondía en el baño adjunto. Mi madre entró, sus tacones resonando contra el suelo como pequeños martillazos de advertencia. ¿Cómo te sientes?, preguntó con esa falsa preocupación que ahora podía ver tan claramente. Mejor, respondí, manteniendo mi voz débil y sumisa. ¿Cómo está mi bebé? Está bien, respondió secamente. Pronto podrás verlo, cuando estés más estable. La manera en que dijo «estable» hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Sabía lo que realmente quería decir, cuando estuviera segura de que no interferiría con sus planes. Después de que se fue, Javier salió de su escondite, su rostro sombrío. Están acelerando sus planes. Tenemos que actuar ahora. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté, sentándome más erguida en la cama. Algo peligroso, admitió, y por primera vez vi verdadera preocupación en sus ojos. No por el caso, sino por mí. Necesitamos que confrontes a Ana. Necesitamos su confesión. La idea me heló la sangre. Ana siempre había sido la favorita, la protegida, la que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias. Pero ahora, sabiendo la verdad,
Me preguntaba cuánto de su comportamiento había sido también parte de la manipulación de nuestros padres. Lo haré, dije con firmeza, pero necesito ver a mi hijo primero. Carmen intervino entonces, su rostro iluminándose con una sonrisa conspiradora. Eso puede arreglarse. El turno de noche en la UCI neonatal es mío mañana. El plan se puso en marcha esa misma noche. Carmen me ayudó a llegar a la UCI neonatal en silla de ruedas, aprovechando el cambio de turno cuando la vigilancia era más laxa. Cuando vi a mi bebé por primera vez desde su nacimiento, sentí que mi corazón se expandía y se rompía simultáneamente. Era tan pequeño, tan perfecto a pesar de los tubos y monitores que lo rodeaban. Sus pequeños puños se agitaban ocasionalmente, como si estuviera luchando contra el mundo entero. Mi guerrero diminuto. Es hermoso, susurró Javier, que había venido como escolta adicional. Lo miré sorprendida. No había notado la emoción en su voz hasta ese momento. Sí, lo es, respondí, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas mientras tocaba el cristal que me separaba de mi hijo. Y voy a hacer lo que sea necesario para protegerlo. Fue en ese momento, viendo a mi bebé luchar por su vida, que tomé mi decisión final. No sería más una víctima. Era hora de que la cazadora se convirtiera en presa. El encuentro con Ana se programó para la noche siguiente. Carmen se aseguró de que estuviéramos solas en mi habitación, mientras Javier esperaba cerca con una grabadora oculta. Cuando Ana entró, su habitual expresión de superioridad se transformó en sorpresa al verme sentada erguida en la cama, completamente vestida y alerta. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Significa, querida hermana, que es hora de que tengamos una conversación sobre la verdad. Toda la verdad. Sus ojos se agrandaron cuando saqué las copias de sus expedientes médicos. ¿De dónde sacaste eso? La pregunta no es de dónde lo saqué, sino por qué has estado mintiendo todos estos años. ¿Realmente estás enferma, Ana? ¿O solo eres otra pieza en el juego enfermo de papá? Vi el momento exacto en que su máscara comenzó a resquebrajarse. El miedo en sus ojos era real. Pero había algo más. ¿Culpa? No lo entiendes, comenzó, su voz quebrándose. Nunca lo has entendido. Y así, en la quietud de esa habitación de hospital, comenzó a desenredarse la madeja de mentiras que había definido nuestras vidas durante tanto tiempo. Lo que Ana reveló esa noche cambiaría todo, pero el precio de la verdad sería más alto de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Las palabras de Ana caían como gotas de veneno en el silencio de la habitación. Cada revelación más devastadora que la anterior. Nunca estuve enferma, confesó finalmente, su voz quebrándose. Al principio, ni siquiera yo lo sabía. Papá comenzó con los tratamientos preventivos cuando era adolescente. Decía que era para protegerme, que había una predisposición genética. Se detuvo, pasándose una mano temblorosa por el rostro. En ese momento, no vi a la hermana que me había traicionado, sino a otra víctima más de la red de mentiras de nuestra familia. ¿Cuándo te diste cuenta?, pregunté, manteniendo mi voz firme a pesar del torbellino de emociones que amenazaba con ahogarme. Hace 2 años, respondió, evitando mi mirada. Encontré algunos documentos en el escritorio de papá, resultados de laboratorio, informes médicos, todo falsificado. Pero para entonces ya estabas demasiado involucrada. Completé, comenzando a entender el cuadro completo. Luis, comenzó, y vi lágrimas genuinas en sus ojos. Luis no era parte del plan original. Se suponía que solo debía vigilarte, asegurarse de que no descubrieras nada. Pero entonces, se enamoraron, dije, la amargura en mi voz sorprendiéndome incluso a mí misma. Yo no quería que te lastimaran, susurró Ana. No así. Cuando supe que estabas embarazada, intenté convencer a papá de que había otras formas. En ese momento la puerta se abrió de golpe. Luis estaba allí, su rostro una máscara de furia cuando vio los documentos esparcidos sobre mi cama. ¿Qué has hecho?, rugió avanzando hacia Ana, pero antes de que pudiera alcanzarla, Javier salió de su escondite, interponiéndose entre ellos. No des un paso más, advirtió, su voz fría como el acero. ¿Quién diablos eres tú?, escupió Luis, pero pude ver el miedo comenzando a filtrarse en sus ojos. Alguien que ha estado esperando este momento durante mucho tiempo, respondió Javier sacando una grabadora. Y gracias a Ana finalmente tenemos todo lo que necesitamos. El caos que siguió fue como una escena de pesadilla en cámara lenta. Luis intentó arrebatar la grabadora. Ana gritaba. Y en medio de todo, Carmen entró corriendo con noticias que helaron la sangre en mis venas. «Tu padre está en la UCI neonatal», exclamó. «Está intentando llevarse al bebé». No pensé, simplemente actué. Mientras Javier contenía a Luis y Carmen llamaba a seguridad, me lancé hacia la puerta,
ignorando el dolor que todavía pulsaba en mi cuerpo. Ana, para mi sorpresa, me siguió. «Espera», gritó. «Yo conozco un atajo». Corrimos por pasillos secundarios, mi corazón amenazando con estallar en mi pecho. Cuando llegamos a la UCI neonatal, la escena que encontramos era peor de lo que imaginaba. Mi padre, vestido con su bata de médico, estaba desconectando los monitores de mi bebé mientras mi madre montaba guardia en la puerta. «¡Deténganse!», grité, mi voz resonando en el pasillo silencioso. «Es por el bien mayor», dijo mi padre, sin siquiera voltearse. «Siempre has sido demasiado débil para entender el valor de la investigación científica». ¿Investigación? La voz de Ana temblaba de rabia. ¿Es así como llamas a años de experimentos ilegales? ¿A usar a tu propia familia como cobayas? Nuestros padres se congelaron al ver a Ana a mi lado. «Cariño», comenzó nuestra madre. «No entiendes». «Entiendo perfectamente», interrumpió Ana. «Entiendo que me han estado envenenando durante años con tratamientos que no necesitaba. Entiendo que estaban dispuestos a matar a mi sobrino por sus experimentos retorcidos». En ese momento, el caos estalló nuevamente. La seguridad del hospital llegó junto con Javier y varios oficiales de policía. Luis, que había logrado liberarse, apareció también, pero se detuvo en seco al ver la escena frente a él. «Se acabó», anunció Javier, su voz resonando con autoridad mientras los oficiales comenzaban a esposar a mis padres. «Tenemos todas las pruebas, los expedientes falsificados, las grabaciones, los testimonios». Mi madre comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. «Todo lo que hicimos fue por el bien de la ciencia, por el progreso médico». «No», respondí, acercándome a la incubadora donde mi bebé dormía ajeno a todo el caos. «Lo hicieron por poder y dinero, y casi destruyen a toda su familia en el proceso». Luis dio un paso hacia mí, su rostro una máscara de emociones contradictorias. «Yo realmente te amé, al principio». «Ahórratelo», interrumpió Ana, sorprendiéndonos a todos. «Ya has hecho suficiente daño». Mientras los oficiales se llevaban a mis padres y a Luis, me quedé junto a la incubadora, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Sentí una mano cálida en mi hombro. «Todo estará bien», susurró Javier. «Se acabó». Pero mientras veía a mi familia ser llevada esposada, sabía que esto no era el final. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde la verdad finalmente saldría a la luz. Ana se acercó tímidamente a la incubadora, mirando a su sobrino con ojos llenos de lágrimas. «¿Podrás perdonarme algún día?». La miré, viendo por primera vez a la hermana que podría haber sido sin la manipulación de nuestros padres. «El perdón llevará tiempo», respondí honestamente. «Pero quizás podamos comenzar de nuevo». Javier nos observaba en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de triunfo y compasión. Y mientras el amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas del hospital, sentí que algo nuevo también amanecía en mi corazón. Los meses siguientes pasaron como un torbellino de audiencias judiciales, declaraciones y titulares de periódicos. El caso sacudió los cimientos del sistema médico de la ciudad, exponiendo una red de corrupción que se extendía mucho más allá de mi familia. Mi padre y Luis fueron sentenciados a 15 años de prisión cada uno por experimentación ilegal, fraude médico y puesta en peligro de menores. Mi madre recibió 10 años por complicidad. Pero la verdadera victoria no fueron las sentencias, sino las vidas que se salvaron cuando toda la verdad salió a la luz. Encontramos registros de al menos 20 casos similares, me explicó Javier una tarde, mientras paseábamos por el parque con mi hijo, ahora un bebé saludable de 6 meses. Gracias a tu testimonio y las pruebas de Ana, pudimos contactar a todas las familias afectadas. Ana, mi relación con ella era complicada, un delicado baile entre el perdón y la precaución. Después del juicio, se sometió a terapia intensiva, determinada a desintoxicarse no solo de los falsos tratamientos, sino también de años de manipulación psicológica. A veces me pregunto, me dijo durante una de nuestras cautelosas reuniones para café, ¿cómo habría sido nuestra vida si nuestros padres hubieran sido simplemente padres? No tenía respuesta para eso, pero mientras veía a mi hijo crecer, me prometí que él nunca tendría que hacerse esa pregunta. Carmen siguió siendo una presencia constante en nuestras vidas, no solo como la enfermera que ayudó a exponer la verdad, sino como una amiga verdadera. Fue ella quien organizó un grupo de apoyo para las familias afectadas por los experimentos de mi padre. La sanación no es solo física, solía decir. Lía, las cicatrices más profundas son las que no se ven. Y tenía razón. Cada día era una batalla contra los fantasmas del pasado, contra la desconfianza que amenazaba con consumirme. Pero cada sonrisa de mi hijo, cada pequeño logro, era un recordatorio de por qué valía la pena luchar. Javier fue mi roca durante todo el proceso. Lo que comenzó como una alianza nacida de la necesidad de justicia se transformó en algo más profundo,
más verdadero que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. ¿Sabes qué me enamoró de ti?, me preguntó una noche, mientras cenábamos en el pequeño balcón de mi nuevo apartamento. Tu fuerza, no la que muestras al mundo, sino la que mantiene tu corazón abierto, a pesar de todo lo que has pasado. Me reí suavemente, incluso cuando estaba atada a una cama de hospital, jurando venganza. Especialmente entonces, respondió, sus ojos brillando con esa mezcla única de humor y comprensión que había llegado a amar. Porque incluso en tu momento más oscuro, tu preocupación principal era proteger a tu hijo, mi hijo, Gabriel, como decidí llamarlo, porque necesitaba un nombre que significara fuerza y luz. Verlo crecer sano y feliz era mi mayor victoria, una que ninguna sentencia judicial podría igualar. El hospital fue completamente reestructurado después del escándalo. Me ofrecieron una posición en la nueva junta directiva, una oferta que inicialmente me pareció una broma cruel del destino. Piénsalo, insistió Carmen. ¿Quién mejor para asegurarse de que esto nunca vuelva a suceder? Y tenía razón, acepté el puesto, determinada a transformar el lugar que había sido escenario de tanto dolor en un refugio de verdadera sanación. Ana encontró su propia forma de redención. Usando su experiencia personal, se convirtió en defensora de los derechos de los pacientes, trabajando incansablemente para prevenir que otros fueran víctimas de experimentación médica no ética. No puedo cambiar el pasado, me dijo en la fiesta del primer cumpleaños de Gabriel, pero puedo ayudar a proteger el futuro. La vi interactuar con mi hijo, notando cómo el amor genuino había reemplazado la desesperación en sus ojos. El perdón, descubrí, no era un destino sino un viaje, y estábamos apenas comenzando el nuestro. Luis intentó contactarme una vez desde la prisión, una carta llena de disculpas y justificaciones que nunca respondí. Algunos círculos necesitan permanecer cerrados para que otros puedan abrirse. En cuanto a Javier y yo, nuestra historia continuó escribiéndose, página a página, día a día. No fue un cuento de hadas. Ambos teníamos demasiadas cicatrices para eso, pero fue real, construido sobre una base de verdad y comprensión mutua. ¿Eres feliz?, me preguntó una noche, mientras observábamos a Gabriel dormir en su cuna. Contemplé la pregunta, pensando en todo lo que había perdido y ganado, en cómo el dolor y la traición me habían llevado, irónicamente, a encontrar mi verdadera fuerza y felicidad. Sí, respondí finalmente, entrelazando mis dedos con los suyos, no a pesar de todo lo que pasó, sino porque aprendí a convertir el dolor en propósito. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando la habitación en tonos dorados, miré al hombre a mi lado y al bebé que dormía pacíficamente, recordando aquella noche oscura en el hospital cuando creí haberlo perdido todo. A veces pensé, tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Y mientras Javier me abrazaba por detrás, su calor reconfortante y real, supe que había encontrado mucho más que justicia. Había encontrado mi verdadero hogar.